Eran las 10 de la mañana cuando la televisión pública lo comunicaba. Antes, durante la madrugada, un teletipo de Franco ha muerto y posteriormente la radio ya confirmaban la muerte del caudillo. Un 20N que ya forma parte de la historia de España, que paralizó un país, se suspendieron las clases y la televisión doblegó esfuerzos para dar una programación continua. En un día marcado por la muerte de Franco, medio siglo después, el gobierno se empeña en mantener la figura de Franco más viva que nunca, aunque con unos fines muy distintos. Para conmemorar esta efeméride, los de Pedro Sánchez tienen preparado un verdadero circo de actividades. La primera de las funciones esta misma tarde con un teatro tal cual en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados. Pero no será ni el primer ni el último paripé. Por todos es sabido que Pedro Sánchez ha utilizado la figura de Franco para evadir a los españoles de la actualidad, para esquivar cualquier foco que le apunte directamente por las tramas de corrupción. En un día en el que se recuerda la muerte de Franco, no podemos pasar por alto la vorágine de corruptela que nos devuelve al presente. Ayer, Santos Cerdán abandonaba la cárcel tras cerca de 5 meses, una prisión preventiva que no le aleja de volver a Soto del Real cuando se celebre un juicio para el que parece que cada día hay más pruebas incriminatorias contra él. Un día en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y 19 para Koldo García. Dos de los integrantes del famoso Peugeot se enfrentan a más de 40 años. El otro integrante, Cerdán, en libertad, pero cada vez más acorralado, y mientras Pedro Sánchez insiste en que no le consta, no conocía, no sabía nada de las tramas. Un gobierno que resucita tantas veces como quiera Francisco Franco a su antojo, pidiendo respeto pero sin respetar, hablando de una memoria histórica selectiva, pero al que parece que no le están saliendo bien la jugada. Un 20% de los jóvenes asegura que lo vivido con Franco es mejor que lo actual. Unos jóvenes a los que el adoctrinamiento directo e indirecto del gobierno de Sánchez parece no hacer efecto. Se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco en una época en la que ni el pasado puede tapar un gobierno tan negro como el actual. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Jueves 20 de noviembre, Sandasio de Dorostoro. Por delante 2 horas de programa en el que vamos a analizar toda la actualidad política de nuestro país. Estaremos muy presentes desde el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, pero también estaremos muy presentes de Santos Cerdán, de toda esa trama de corrupción que rodea al gobierno. Y es que aquí en plató estará con nosotros Pérez Dolcet para contarnos esa última hora, para contarnos esa declaración, ya saben, investigado y esta semana pasaba por los juzgados de Castilla para dar su última hora. Sobre todo lo iremos desgranando a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, vamos a presentar a las personas que me acompañan en la mañana de hoy, y uno de ellos va a ser don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Contaba Chesterton un relato breve que siempre me hizo mucha gracia, pero que tenía su moraleja. En un pequeño pueblo parece que no había luz y colocaron un farol de gas en una esquina de la plaza. Y bueno, pues entonces ya se podía ver y la gente... Pero empezaron las disputas en el pueblo. Pues unos decían que lo habían colocado demasiado alto y otros que estaba muy bajo. Unos decían pues que era de gas, pero que en realidad era mucho mejor que fuera eléctrico. Otros criticaban que fuera de cristal porque se podía romper con una piedra y preferían que hubiera sido de hierro o de madera. Y otros tal. Y en eso alguien, relata Chesterton, entre la multitud, cogió una piedra, la tiró y rompió el farol. Dice, claro, a partir de ese momento, lo que podíamos haber seguido discutiendo a la luz del farol, tuvimos que discutirlo a oscuras. Yo creo que es una buena metáfora de lo que nos está pasando en este momento en nuestra sociedad. Y desde luego una de las cosas que ya es una evidencia, es que no sé en el año 70 o en el 60 lo que ocurría, porque yo era muy joven y tengo noticias. Lo que sí sé es que hoy no se puede hablar en libertad, ni bajo la luz, de muchísimos temas. Hoy, esa libertad que buscábamos en la transición y que buscábamos durante la transición y que soñábamos con ella, la libertad de expresión, hoy no existe. Pero no existe aquí y cada día existe menos en todo Occidente. Así que tenemos que hacer una reflexión sobre eso. No sé si tenemos que seguir pensando en el 75 o ya deberíamos empezar a pensar qué hacen los gobernantes de hoy, que son con los que tenemos que vivir y a los que tenemos que soportar.
También con nosotros Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hablaré de otra libertad, no la de expresión, sino más bien la libertad de movimiento. Y me explicaré. Me ha llegado la carta de un jubilado que me parece francamente interesante porque trata de un problema real, ¿eh? Y dice, los jubilados estamos indefensos y pedimos socorro. Ante la canallada criminal del alcalde de Almeida del PP de prohibir nuestros coches viejos, sí, a partir del 1 de enero de 2026. Son viejos, sí, pero funcionan perfectamente y pasan la ITV correctamente. Además de una canallada, es un robo descarado. Lo mismo que cuando un delincuente nos roba el coche y lo desguaza para piezas, recambios, etcétera, o se lo lleva a Marruecos. Nos quedamos a dos velas sin el coche. La prohibición de usar nuestros coches es exactamente lo mismo que el robo del mismo delincuente y el mismo efecto. Y entonces cuenta él, por ejemplo, como de su coche, él tiene que llevarlo a desguace, no lo podrá ni aparcar en Madrid, no solamente no usar, y su coche, que ha pasado la última ITV, le funciona perfectamente, le dan 150 euros. Pero ni un duro para comprar el siguiente, porque con 150 euros creo que ha preguntado y no le parece que no le dan muchos coches, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso es un problema que va a ocurrir a mucha gente de Madrid, que no son precisamente los más ricos, sino probablemente de los más indefensos. Y entonces propone, que no me parece una mala propuesta, porque además dice, claro, eso ya lo hemos denunciado y como el juez nos dé razón, ¿qué hacemos? Porque el coche ya está desguazado. ¿Dónde sacamos el coche? Entonces propone que a los coches de los jubilados se les asigne una etiqueta, la J, de jubilado, para poner en su luna frontal, como se ha asignado la etiqueta H a los coches, entre comillas, jubilados históricos. Y me parece que es una buena propuesta. Con lo cual, señor alcalde, si nos ve, no estaría mal, digo el de Madrid porque es el que afecta, pero a alguna ciudad más, no estaría mal dejar poner la etiqueta J para los jubilados en vez de, una vez más, darles en toda la boca y dejarles sin coche o con 150 euros en vez de un coche. Interesante propuesta. También Antonio Burgueño, muy buenos días. Buenos días. Y don Luis del Pino, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y vamos a comenzar el programa hablando precisamente de esos 50 años que se cumplen de la muerte de Francisco Franco. Y para hablarlo, ¿quién mejor que su nieto, don Francisco Franco? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Una jornada en un día en el que se habla mucho de su abuelo, nos gustaría comenzar, bueno, pues con esa parte más dulce, recordando algunas de esas vivencias que usted tiene directamente con su abuelo. ¿Qué nos podría contar? Porque conocemos esa historia, conocemos eso que nos han querido dar a conocer, pero esa parte más personal, ¿cuál sería? Bueno, la parte personal para mí fue mi abuelo, es decir, y lo veía con mi abuelo y digamos, la parte política... Yo era crítico en aquella época porque tenía 20 años, obviamente, pero le quería mucho y además le respetaba. Y de política nunca hablé con él. El tiempo me ha ido quitando la razón y se la ha ido dando a él. Y una de las cosas más curiosas que ya he contado es que la única cuestión política que hablé con él, porque era algo que me preocupaba a mí ya, pues yo estaba en cuarto de carrera de medicina y vivía a la universidad revolucionada, le dije, oye abuelo, ¿por qué tenéis esa manía a los partidos políticos? Y me dijo, mira, yo he vivido los partidos políticos. De hecho, me presenté a las elecciones en el 36. ¿Por Soria? No, por Cuenca. Por Cuenca. Dice, y los partidos políticos no piensan en España, piensan en ellos mismos. Nadie se preocupa por España en los partidos políticos. Y el tiempo le ha dado la razón, porque se ha creado una pseudodemocracia en donde aquí lo que hacen es repartirse los cargos y crear asesores, duplicidades. Es decir, hemos creado una cosa... Tenía razón. Unos partidos políticos, un gobierno en este caso, que para conmemorar este 50 aniversario ha preparado un verdadero circo de actividades, más de 100 actividades paralelas, pero con un fin muy distinto. ¿Cómo reciben esta noticia la familia de Franco? Bueno, se supone que todo el año haciendo actos, que la verdad es que han pasado sin pena ni gloria, es decir, yo creo que a nadie le importa, porque además este gobierno, el gobierno actual que tenemos, porque lo que he dicho los partidos políticos es achacable a todos, no solamente a este. Pero lo que sí es el rey del relato. Este gobierno es el rey del relato, nos cuentan lo que quieren, lo visten bastante bien, la prueba la tienes en todo el tema de la corrupción y en todo lo demás. Y en el caso de mi abuelo, pasa que el relato choca con la evidencia. Ya es un tema tan manido, llevan tanto tiempo que ya todo lo que puedan contar ya lo han dicho. Y además lo han hecho desde una
tremenda cobardía, digo una tremenda cobardía porque este se ha convertido en un país de cobardes, han tenido que esperar en la época de Zapatero, donde ya la gente que vivió la época de mi abuelo, pues hoy tiene todo el mundo más de 80 años, entonces con lo cual, porque los que tenemos hoy 70, pues éramos prácticamente unos niños. Entonces nadie les puede contradecir en el relato, porque ya no hay testimonios de gente que pueda contradecir el relato, y además, por si acaso, está prohibido llevarles la contraria en el relato. Para eso se han sacado esta ley de la memoria democrática, que es absolutamente increíble. Hoy hay un artículo muy bueno en el New York Times de Stanley Payne, que justamente habla de lo que fue mi abuelo y de la aceptación que todavía hoy tiene en la sociedad, porque es inevitable y no puedes borrar lo que hizo. El eslogan utilizado por el Gobierno para esta campaña es España en libertad. Es cierto que la mayoría de las personas que convivieron en esa etapa con Franco, como decía, son mayores de 80 años, pero ¿ha evolucionado o ha cambiado tanto la sociedad de cómo se vivía entonces a cómo se vive ahora? ¿Es verdad que hemos ganado en libertad tanto como quiere hacer ver el Gobierno? Bueno, depende de qué libertad estemos hablando. Si es la libertad para cambiar de sexo o para abortar, pues sí, claro que ha mejorado muchísimo. Pero hay un hecho incontrovertible. La población reclusa en el año 75 eran, no me tomes el dato, pero no me equivoco mucho, eran 8.500 reclusos. Hoy debe haber más de 60 o 70.000. Así que la libertad, pues hay por lo menos 52 o 60.000 menos con libertad porque están en la cárcel, más los que deberían entrar. Entonces, por eso tengo que decir que tanto un régimen que no había libertad, y la verdad es que gente en la cárcel había muy poca. Entonces, libertades, pues sí, a lo mejor la libertad de expresión ha mejorado, pero mejoró una temporada, ahora yo creo que estamos con ella bajo tutela, no sé. El eslogan pueden poner el que quieran, pero dista un poco de la realidad. Hablamos del Valle de los Caídos porque conocíamos en las últimas semanas, en los últimos días de hecho, ese proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo en el Valle de los Caídos, una completa profanación de un lugar histórico, un lugar que su abuelo decidió realizar con un objetivo muy distinto al que el Gobierno quiere dar ahora. ¿Cómo acogen esta noticia? ¿Cómo tratan? Bueno, llevan años y años con este asunto, es decir, desde la expropiación que nos hicieron del cadáver, que es el caso único en la historia del mundo, a todo lo que ha venido después. Y además no sé qué pretenden buscar con eso, porque el Valle de los Caídos era un monumento a la reconciliación, es decir, ese fue el objetivo por el que se hizo. Que era un anacronismo que él estuviera allí enterrado, pues a lo mejor tenía razón el Gobierno. La exhumación, pues se hizo como se hizo, pero ahora resignificarlo, ¿para qué? ¿Y por qué? Yo no lo sé. ¿Tú sabes por qué? No, la verdad es que no. Hay una carta, en ese sentido, que estaba leyendo. El texto es formidable, de Pío XII. La carta se llama Stat Crux, no sé si habéis oído hablar de ella. Dice, una gran cruz, decía Pío XII, signo de salvación y faro de eterno reposo, se levanta en lo alto de una roca que se eleva entre las cimas del Guadarrama. De tal forma ha sido perforada la granítica mole que la gran cavidad se ha transformado en un templo subterráneo. No lejos se han levantado edificios suficientemente amplios y destinados a ser moradas apropiadas para el servicio del culto, para los huéspedes y para los peregrinos. Más adelante se refiere a la constitución de la comunidad monástica en estos términos, indicando la identidad de los religiosos y su cometido. Habla de la constitución de la Orden de San Benito como los que van a gestionar la abadía, y dice al final de la carta, exigimos y constituimos para siempre con nuestra autoridad apostólica y en virtud de estas letras la nueva abadía exenta que ha de ser nombrada con el título de Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la cual, como perteneciente a la congregación de Solesmes de la Orden de San Benito, la hacemos partícipe de todos los privilegios concedidos a abades de tal familia religiosa.
sin que nada lo pueda impedir. Esto promulgamos, establecemos, decretando que las presentes letras sean y permanezcan siempre firmes, válidas y eficaces, que produzcan y conserven íntegros sus plenos derechos, que favorezcan cumplidamente ahora y después a los prelados y monjes, tanto presentes como futuros de la mencionada abadía, que de esta forma establecemos y conforme a esto se ha de interpretar y definir. Desde ahora se ha de tener sin efecto y sin valor cuanto aconteciera ir en contra de ellas, sea a sabiendas o por ignorancia o por quien quiera o en nombre de cualquier autoridad. Pues las autoridades eclesiásticas españolas no lo han tenido muy en cuenta. No han debido leer, se lo enviamos lo habrán leído. A Cobo. ¿Qué? El Vaticano tampoco. Bueno, Porque el si hubieran Vaticano querido... no ha sido tan proclive, ha sido más... Pero si hubieran querido, paran eso. Bueno, pero Con han sido más las autoridad. autoridades eclesiásticas españolas Sí. que lo han cambiado a base de negociar con el gobierno otras cosas. No sé si los títulos innominados de las propiedades de la Iglesia o el cerco de la pedrastria, vete tú a saber. No sabemos por qué, No pero está claro por qué, pero algo hay. ellos ha habido un entreguismo total. El único que ha defendido esto porque sabía que era así y tenía razón es el pobre abad del Valle de los Caídos, que ha sido para mí un héroe. Ha sido fiel a su cometido y a su conciencia, cosa que hoy esto es un rara avis. Sí, sí. Tenéis un artículo, yo lo he colgado en Telegram, del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, en el debate magnífico sobre este tema del Valle de los Caídos. Vamos a hablar de la Fundación Franco, porque se ha abierto un proceso para intentar ilegalizar esta fundación. Dicen que se humilla a las víctimas. No sé si tiene relación muy estrecha con esta fundación. Sí, tengo relación, por supuesto, y pertenezco a la fundación, soy patrono. No han podido demostrar ni una sola humillación a las víctimas. Y además ni lo han podido demostrar, ni se ha hecho nunca, ni se le pasaría, yo creo que a nadie en la fundación por la cabeza hacerlo. Y sobre todo, cuando hablan de las víctimas, yo siempre me pregunto, digo, ¿qué víctimas? Porque esas víctimas ya han muerto todas, ellas y sus hijos. Es decir, ¿se humilla a quién? A los nietos. Es decir, los nietos, bueno, pues sí, podrán utilizarlos para que digan que se sienten humillados, pero yo creo que humillación no ha habido nunca, es decir, de las víctimas de aquella época. Es decir, porque además las víctimas, hay mucho tipo de víctimas, las víctimas de la propia guerra, hay las víctimas después de las represalias que hubo por ambos lados. Yo creo que humillar a las víctimas no se puede humillar, porque ya te digo, entre otras cosas están muertos. Es decir. Hablábamos de ese eslogan, de esa campaña de España que ha ganado más libertad en estos 50 años. Sin embargo, las encuestas que conocíamos esta misma mañana dicen que los jóvenes, un 20% de los jóvenes, ven mejor esa época en la que gobernaba Francisco Franco antes que la actual. ¿Son datos? Esos jóvenes tienen seguro un abuelo, a veces el padre, ya el padre no, porque a lo mejor les viene del abuelo, que en su época, como obrero, o como persona, no estamos hablando de gente universitaria o con unos grandes puestos, unas grandes carreras, se pudo comprar un piso en 7 o 8 años. Es decir, que son los propietarios actuales que hay de las viviendas que ahora ocupan los inquilino-ocupas con estas nuevas leyes que protegen al delincuente. Entonces, claro, saben que se lo podían comprar además con el agravante o con la comparación de que el 80% de los hogares solamente trabajaba una persona, y aún así se podían comprar un piso y se podían comprar un coche y tenían un futuro por delante. Hoy los jóvenes, ni trabajando los dos y siendo universitarios se lo pueden comprar, ni en 40 años, que se inventan préstamos a 40 años para endeudarte de por vida, y no tienen expectativa, y encima tenemos el mayor índice de pobreza que ha habido en España, por lo menos, no lo sé, en los años 40, pero de los años 60, el mayor índice de pobreza está actualmente, con gente que está trabajando, es decir, los trabajos no les llegan para nada. Y yo eso lo achaco principalmente a que eso la gente no lo sabe, porque la gente joven se informa. Ahora, gracias a Internet, llegan a saber muchas cosas. Que hasta el año 77, de lo que tú cobrabas, de lo que cobras tú o de lo que cobro yo, pagábamos cero. No existía el IRPF. Lo que ganabas era para ti, para comprarte tu casa, para comer, para lo que querías. No existía el IRPF. Y tampoco existía el IVA.
Es decir, que todo lo que compras estás pagando un 21% más porque hay un IVA. Hay una cosa que se llamaba elite, que no sé si era un 2, un 3%, el tráfico de empresas y eso. Pero impuestos, los impuestos gordos que nos consumen, todo esto, esos impuestos van a, pues eso, a crear un gasto muchas veces absolutamente innecesario o a subvencionar con subvenciones misérrimas a gente para conseguir votos clientelares. Eso es la realidad de este país ahora mismo. Y que se ve reflejado en esas encuestas que los jóvenes cada vez se dan. Bueno, pues los jóvenes no son idiotas, son jóvenes pero no son idiotas. Es decir. Y antes de dar paso a la mesa... Perdona. Antes de dar paso a la mesa, simplemente, ¿tienen preparado algo especial la familia hoy para un día? No, ya han pasado 50 años, ya... Yo lo llevo en el corazón porque ya te digo que lo quise mucho, es decir, y el tiempo a mí me lo ha hecho más grande. Es decir, viendo lo que ha venido sucediendo después, realmente fue una persona excepcional. Sí, en algún sitio en España querían a Franco, era en Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que querían en muchos sitios, es decir, había de todo, como en botica. Pero en Cataluña tuvo muchas recepciones muy espectaculares, ¿no? Sí, pero... Las pruebas están en las colas de cuando murió, es decir, la gente le quería porque sabía que fue una persona que dedicó su vida a España, pero desde muy joven, mucho antes de ser jefe del Estado, desde que se metió, desde que fue a luchar a África, y eso sí lo he vivido yo en primera persona, a él lo único que le importaba era España, lo demás, por eso cuando le dijeron que si se levantaba a presidir el Consejo de Ministros de lo del Sáhara, cuando ya estaba herido de muerte, y le dijo al médico, es que si se levanta la cama no respondo de su vida. Pues él le contestó, mire, hay cosas mucho más importantes que la vida. Es decir, él no... ¿Fue Suárez el verdadero artífice de la transición española? ¿Qué va, por Dios? Fue el destrozador de la transición. Es decir, Suárez fue un conejo que sacaron de la chistera, que se sacó el rey Torcuato Fernández de Miranda de la chistera, para poder manejarlo y hacer lo que les daba la gana, y para que luego, cuando él ya fue presidente, dijo, aquí estoy yo y el que mando soy yo. Y de ahí vinieron otras muchas más cosas, porque el 23F, y estaba todo el mundo deseando quitárselo de en medio, porque fue un hombre nefasto para la política española. De hecho, dos de los mayores males que tenemos hoy, uno que es la ley electoral, se la sacó de la nada, hizo esa ley electoral que, me acuerdo, un embajador que había en España, alemán, se llamaba Guido Brunner, nos dijo, en una comida que estuvimos, sí, que nos dijo, ustedes los españoles están locos, han elegido la peor ley electoral del mundo, ustedes no saben dónde se meten. Y esto lo sacó Suárez de la nada. Y luego el régimen de las autonomías, el famoso café con leche para todos, que ha sido, pues eso, el duplicar funciones, el crear unos parlamentos autonómicos y un gasto disparatado, que ha venido muy bien a los partidos políticos para colocar a sus amiguetes, que ya sabemos qué es lo que está pasando. Es decir, ahora esto es un reparto de lo que hablábamos antes, del IVA y del IRPF, pues para pagarse todas estas prebendas, porque son la aristocracia del país. Mirando hacia atrás y enlazando con la encuesta que hoy publica El Español, que refleja que un tercio de los españoles ve el franquismo como algo positivo, entendiéndolo como un régimen producto de su tiempo y adecuado a sus circunstancias, y que ese porcentaje crece hasta el 46% entre los jóvenes. ¿A qué cree usted que se debe esa especie de revival de el franquismo? No en el sentido de que nadie eche de menos la dictadura, sino en el sentido de ver que el franquismo en su época pudo tener su cosa positiva. ¿A qué cree usted que se debe ese revival? Uno, a simple rechazo hacia la figura de Sánchez, que por reacción hace que la gente diga, uy, pues si este critica a Franco, alguna cosa buena tendría. Dos, por el tema de la falta de futuro económico de la gente, especialmente el tema de los jóvenes. Tres, por la sensación de inseguridad rampante que hace quizá que haya gente que eche de menos un régimen de orden. ¿Cuál de esas tres cosas diría usted que es la principal? Te diría que la segunda y la tercera.
La segunda y la tercera, no el rechazo a Pedro Sánchez. Yo creo que es más bien el rechazo a la clase política. Es decir, Pedro Sánchez es el mayor exponente del oportunismo, de quedarse a cualquier precio. No le importa lo que le pueda costar a España o lo que la pueda hipotecar por mantenerse más tiempo ahí. De hecho, no hace falta explicarlo por qué. Pero yo creo que es más por el rechazo a la falta de futuro. Es decir, la gente... claro, los padres le contarán a sus hijos, oye, pues yo cuando era joven, oye, pues yo tenía un trabajo, oye, y no tenía que estar pidiéndole a mis padres que me diesen, no sé, porque además no se lo daban. Es decir, y yo me compré un piso, y sus hijos le contestarán, pero bueno, pero ¿cómo? Porque ahora es imposible, es que no es posible, ahora mismo es absolutamente imposible. Pues, por ejemplo, yo que he estado en el sector inmobiliario, ahora la culpa de todo la culpa de todo lo de la falta de vivienda es por los pisos turísticos. Eso es absolutamente incierto. El 80% de los pisos turísticos, por ejemplo, en Madrid eran antiguos locales que se han transformado con la ley que hicieron de que no podían estar en una comunidad de vecinos si la comunidad de vecinos no lo autorizaba. Yo creo que una mínima parte son pisos que se dedicaban a viviendas que hoy son apartamentos turísticos. Lo que pasa es que no se ha construido vivienda social. Es decir, en la época del franquismo, después de la guerra, que además hacía falta, obviamente, porque había habido una guerra, se hicieron 4,5 millones de viviendas sociales. Yo no sé las cifras desde el año, por decirte, año 78, desde que se aprueba la Constitución, pero vamos, ni medio millón. En la Comunidad de Madrid, que yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid, que yo que he tenido edificios, he tenido negocios inmobiliarios, he vendido por lo menos dos edificios de renta antigua a la empresa municipal de la vivienda. Había una empresa municipal de la vivienda que tenía una serie de edificios en Madrid que tenía inquilinos de renta antigua, que alquilaban a una función social, y cuando llegó Ana Botella al ayuntamiento la privatizó. No las habían construido, las habían comprado, pero bueno, había una cierta vivienda social del Ayuntamiento de Madrid. Esa desapareció, no sé cuándo fue Ana Botella, hace 15 o 16 años. Privatizó la empresa municipal de la vivienda, que había comprado a distintos propietarios pisos. Y luego, vivienda social no se ha hecho, es decir, nadie se ha preocupado de hacer vivienda social. Ahora la culpa la tenemos cualquier otro, pero el gobierno no. Pero no este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior. No se ha hecho una política de vivienda social, ¿me entiendes? Francas, ¿alguna pregunta? No, porque yo iba por ahí. Hombre, a ver, yo de lo que ha dicho Luis, sí que creo que es que la gente ahora mismo se acuerda de lo positivo porque se lo cuentan y no se acuerda de lo negativo porque no lo ha vivido. Con lo cual cada día más tendrá una visión idílica de lo que fueron los años del franquismo, claramente, porque la parte negativa que pudo haber, que algunos la conocieron, esos no la conocen de nada, y sí conocen eso, pues que el Papa tenía, cuando salieron los 600, casi todo el mundo se pudo comprar un 600, que se iban a la playa a veranear y que pues, podías, o te construías tú la casa, o alquilabas una, o comprabas, todo eso se nota. O sea, desgraciadamente llevamos un tiempo en que vamos a menos, y aquella época se fue a más. Durante los 40 años se fue a más y ahora se va a menos. Yo creo que eso es lo que está afectando, porque la gente no va de ideologías. No, yo creo que no. Yo creo que no es un problema. Pero si además que la ideología, a ver, yo que lo dije hace muchos años aquí y se me echó encima, no me acuerdo quién, me dijo, pero ¿cómo que? Yo creo que fue, sí, ya sé que fue Eduardo Serrano, me dijo, pero ¿cómo que no existe el franquismo? Digo, no, es que el franquismo no existe, ni quiso mi abuelo nunca que existiese. Hay una época de Franco, es decir, que se guiaba por el pragmatismo, es decir, fue una época pragmática donde es decir, primero, donde nos gobernaba gente excelente, porque podía elegir entre todo el espectro, no tenía la servidumbre de tener que elegir a los amiguetes o a los del partido, había una excelencia y la gente pensaba en España. Y entonces, pues hacían cosas a veces bien y a veces mal. Por ejemplo, la autarquía fue un error, es decir, pero la gente pensaba ahora no, ahora piensan en mantenerse y en sacar lo que pueden. Es decir, no. Entonces, efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. No va de ideologías. Va de eso, de praxis práctica de la vida, de comer, de coche, de gasto. Un apunte de Luis y vamos a Antonio. Sí, una pregunta con respecto al Valle de los Caídos. Cuando quitan el cadáver de Franco del Valle de los Caídos en esa operación propagandística con Dolores Delgado y demás, yo dije que me parecía dos cosas. Primero,
que me parecía bien que sacaran a Franco del Valle de los Caídos, porque bueno, encuentro que hay un argumento bastante sólido en el sentido de decir que ahí reposan los restos de gente de ambos bandos, es un lugar de reconciliación y es posible que los descendientes de los republicanos que ahí reposaban pues no vieran con buenos ojos que Franco estaba ahí, que Franco estuviera ahí, pero además es que Franco nunca quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, eso fue una ocurrencia de Arias Navarro y del rey Juan Carlos, con lo cual yo dije que me parecía bien que lo sacaran y que me parecía infame e inhumano y absolutamente impresentable que no le entregaran el cadáver a la familia para que lo enterrara donde le diera la gana. O sea, aquello me pareció un secuestro de cadáver por parte del gobierno. Es que lo es, y sigue secuestrado. Es decir, yo tengo que pedir permiso para ir a visitarle. Eso es lo que nos contó alguien aquí. Tengo que pedir la llave para poder ir al mausoleo. Y otra incongruencia todavía mayor, es el que esté enterrado en un sitio que es del gobierno. En un sitio que es del gobierno. En aquella época, en aquel momento, el gobierno nos ofreció comprar el panteón donde está, no sé si esto lo sabéis, lo cuento yo porque además he sido testigo en primera persona. El panteón Bolaños, Félix Bolaños, nos dijo que por qué no comprábamos el panteón del Mingo Rubio, porque nosotros pensábamos que era nuestro. Es decir, cuando murió mi madre, hace pues 10 años, tampoco te creas que hace tanto, yo creo que antes de la exhumación, nos dijo, nosotros pagamos impuestos por heredarla, poco, porque en Madrid se paga poco, gracias a Dios, pero pagamos porque pensábamos que era nuestro, porque nosotros lo cuidábamos, lo limpiábamos, mandábamos una chica todas las semanas a barrer y a limpiar el esto, por supuesto teníamos la llave del panteón y pensábamos que era nuestro. Cuando se empezó a hablar de la exhumación y todo eso, nos dijeron que lo iban a enterrar allí y que eso no era nuestro, que eso era de patrimonio. Y bueno, pues Luis Felipe Utrera pues hizo sus averiguaciones y nosotros no teníamos título de propiedad, tampoco lo habíamos mirado y bueno, pues dijimos, bueno, pues si no es nuestro, pues no es nuestro, ¿qué le vamos a hacer? Y nos ofrecieron comprarlo. Entonces nos ofrecieron comprarlo en 84.000 euros, me acuerdo perfectamente. Como nosotros no queríamos enterrarlo allí, sino que queríamos llevarlo nosotros tenemos un sitio donde enterrarlo, donde está enterrado mi padre y mi madre en la Almudena, pues nos negamos porque era una imposición del gobierno el enterrarlo allí. Y dijimos que no. Pero posteriormente, hará 2 años, no más, yo hablé con mis hermanos y les dije, mira, yo puedo permitirme el lujo de gastarme 84.000 euros para comprar el donde reposan los restos, porque si no, terminarán sacándolo de ahí. Porque, no sé tú qué opinarás, pero que tú tener que pagar el mantenimiento y los gastos de la tumba de Franco y de su mujer, pues a mí me suena absurdo, ¿me entiendes? Y es tan absurdo que tendrán que darle alguna solución en algún momento. Es decir, ¿por qué tiene el gobierno que para eso? Dije, mira, para evitar esos problemas lo compro y ya pasa a ser nuestro y se acabó. Hablé con mis hermanos, estuvieron de acuerdo, llamé a Félix Bolaños, me atendió muy amablemente y me remitió a una persona que me llamaría, que me llamaron me llamó la delegada de Hacienda de Madrid, que me pegó un susto. Me llaman de la delegación de Hacienda, la delegada de Hacienda, total, que era para esto. Fui a verla y cuando me senté resulta que me dijeron que aquello, como era por metros cuadrados que tenía, parece que tiene una capilla anexa y eso, pues que eran 580.000 o 550.000 euros. Digo, no, mire, yo venía a comprar una cosa que me han dicho que valía 84 y no digo que va a hacerle un favor al gobierno, pero en el fondo, mira, para quitar un problema, que es un problema para el gobierno y un problema para nosotros, por lo menos para mí, por la parte que me afecta de que es mi abuelo. Pero es que 580 ni se me pasa por la imaginación comprarlo. Yo venía aquí a comprarlo en lo que me había dicho. Pasó de 84.000 a 584.000. Sí, entonces no estaban por medio Coldo, ni Ábalos, ni nada de eso. Hombre, alguien habría, seguro, alguien se llevaría algo. Pero bueno, parece ser que era el precio, porque eso es municipal, yo creo. El cementerio de Mingo Rubio creo que es municipal.
y hay unas tasas por metro cuadrado. Si tú quieres comprar una tumba, pues 5 metros vale X, y como esto tenía muchos metros... Como el barrio Salamanca, sí, multiplicando por... No, pero es grande, es que el mausoleo es grande. Sí. Multiplicando por lo que era la tasa, digo, a mí no me hable usted de tasas, a mí en un momento dado me han hablado de que esto valía 84 y lo vengo a comprar a 84. Si son 530, muchas gracias, buenas tardes, y me voy a mi casa, y ahí estamos. Y ahí está ese tema pendiente, que de vez en cuando los Podemos, y todo eso en su momento dijo, y además con razón, en este caso con razón, de que ¿por qué los españoles tienen que pagar la tumba del denostado Franco? ¿Me entiendes? Pues se está pagando, lo estáis pagando todos, vamos. Antonio Burgueño. Bueno, soy el único que tiene 83 años aquí. Creo que sí. Y nací después de la guerra y no estaba pensado en la guerra porque mis padres, teóricamente, la guerra les puso en sitios diferentes. Por lo tanto, mi cabeza está entre un tío que murió en la defensa de Madrid, de la CNT, y creador de estas batallones y tal, y otro tío con expediente por parte de mi madre, con expediente en el Vaticano como mártir. Viví la mayor neutralidad que una persona puede recibir, pero fui consciente de que había pasado algo grave a nuestra generación. En el año 55 solicité una beca para quinto, sexto y séptimo Preu y me la negaron. Supuse alguna razón política. En el año 58 tuve una beca que me duró toda la carrera de medicina, de igualdad de oportunidades. Y en el año 70, de médico hice la oposición, 5 años después de ser médico de pueblo, la oposición al Ejército del Aire, y era Franco en la máxima autoridad militar. Mis respetos. Yo viví la democracia en el ejército. El ejército español al que yo serví era un ejército que había entendido lo que era la democracia. Mi entendimiento de la República es que no supo traer la democracia a España. Me entero con satisfacción de que Franco se presentara a las elecciones del 36. Me entero con satisfacción porque dentro de su expediente que todo el mundo deberíamos conocer, como deberíamos conocer el de Alfonso X el Sabio, su expediente era de servicio a España. Por lo tanto, pretender servirla desde un partido político, cualquiera que fuera, me parece un intento de un patriota. Bueno, discrepo de la opinión de Adolfo Suárez, pero tiene más razones que yo. Pero es que fuimos una generación que tuvo solo una virtud, la virtud de saber entenderse y de que las discrepancias había que mantenerlas como fuera. La habilidad de sacar una constitución, una ley electoral que no nos gustaba a ninguno, a nadie nos gustaba, y menos
nos gustaba la creación del café para todos y todo esto. Pero creíamos que nuestras generaciones sucesivas tenían la obligación de mejorar eso. Perdona que te interrumpa. El que hubiese una Constitución, por supuesto que era necesario, era imperante. El problema es que la persona que lideró esa Constitución, que fue Suárez, era un político de segunda, era un señor que nadie sabía ni quién era ministro general del movimiento, era un hombre de segunda, no tenía sentimiento de Estado. Es decir, de hecho, Torcuato Fernández Miranda, que fue el gran hacedor de la transición, de la ley a la ley, que impidió la ruptura, que es una de las... Lo más importante que pasó cuando murió mi abuelo es que no hubo ruptura. Y no hubo ruptura porque Torcuato Fernández Miranda lideró eso de la ley a la ley. No firmó la Constitución. Era el primero que le parecía una aberración, era una improvisación, era un darle a todo el mundo todo lo que quiere. Es decir, la Constitución, si tiene defectos, que los tiene, como tienen todas las cosas, y que podrían ser subsanables, fue directamente por la mediocridad de Suárez. Yo no digo que Suárez fuese un malintencionado, para nada. Es decir, a él lo que le interesaba seguir allí en el machito. Pero yo creo que la Constitución fue mal parida, vamos. Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar, que nos quedamos sin tiempo. Antonio, nos hubiese encantado seguir recorriendo esos años. Lo emplazamos para otro día. Muchísimas gracias, Francisco Franco, por estar en un día tan especial, un día tan conmemorativo aquí con nosotros. Gracias. De nada, bueno, tener a Francisco Franco no está mal, el día 20 de noviembre. Todo un privilegio. ¿No? 50 aniversario. Y además es una persona que explica las cosas con mucha prudencia, con mucha sensatez. Prudencia ninguna. Sí, puede ser cualquier cosa menos prudente. Pues sí, pues es imprudente, como decía un amigo mío. Nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta también vamos a tener el privilegio de poder hablar con Óscar Fernández, el candidato de Vox en las próximas elecciones de Extremadura. A menos cuarto de la tarde seguimos aquí en directo en Dando Caña y nos vamos directamente hasta Cáceres para charlar en los próximos minutos con Óscar Fernández, el candidato de Vox a las próximas elecciones en Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, se presentan unas elecciones en medio de un caos de corrupción, no solamente a nivel nacional, sino que salpica también a la propia comunidad autónoma como es Extremadura y al propio candidato del Partido Socialista como es Gallardo. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues yo creo que es un absoluto desprecio el presentar como cabeza de lista aún más que presunto delincuente, que es lo que ha hecho el Partido Socialista de Pedro Sánchez en Extremadura. Un absoluto desprecio a los ciudadanos y a Extremadura en sí. Aunque también creo que el señor Sánchez está muy tranquilo porque la política del Partido Socialista en Extremadura la va a seguir llevando a cabo su tapada, que es la candidata del Partido Popular, en este caso la señora Guardiola. Por lo tanto, un absoluto desprecio a Extremadura y a los extremeños por parte del Partido Socialista, que está muy tranquilo con Guardiola como candidata del Partido Popular. Una situación en Extremadura que preocupa porque, por ejemplo, se encuentran en unas de las regiones con los salarios más bajos. Los agricultores también amenazan con huelgas debido a esa situación crítica en la que se encuentran, continuos cortes de agua. La verdad que tienen, de salir elegidos en las próximas elecciones del próximo 21 de diciembre, tienen un arduo camino para intentar dar la vuelta en la situación de dejadez en la que se encuentra Extremadura. Efectivamente, Extremadura, desgraciadamente, lleva 40 años a la cola de España con un déficit absoluto de todo tipo en inversiones, en infraestructura, etcétera, etcétera, y con el agravante, como bien has dicho, de que desgraciadamente seguimos teniendo los sueldos más bajos de España, pero sin embargo hacemos el esfuerzo fiscal más grande de España. Es decir, con los sueldos que tenemos somos los que más aportamos al erario público. El esfuerzo fiscal que hace un extremeño es mucho mayor que ninguna otra comunidad autónoma. Si a eso le sumamos esos déficits que os he dicho, fundamentalmente en esta infraestructura, pero también en sanidad, en educación, la dispersión geográfica que tiene Extremadura, el envejecimiento de la población, bueno, pues es un cóctel que realmente nos lleva a tener un camino por delante, como bien has dicho, arduo, pero un camino que estamos preparados para andarlo y que además tenemos claro que al final del túnel hay luz, y si los extremeños nos dan la confianza de poder andar ese camino de su mano, estoy seguro de que tendremos y obtendremos unos grandes resultados para Extremadura, que serán la culminación realmente del poder echar de una vez por todas, después de 42 años, al bipartidismo corrupto de la Junta de Extremadura.
Justo hace una semana en el Congreso de los Diputados se vivía una situación un tanto atípica porque se frenaba esa proposición del Partido Popular para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Una de las más afectadas directamente es la central nuclear de Almaraz. Sin embargo, veíamos como diputados socialistas aplaudían directamente que no saliese adelante esta prórroga. Es importante esta central nuclear, decíamos, contábamos que más de 5.000 familias de manera directa o indirecta dependen de ella. ¿Qué va a pasar con esta central? La central nuclear de Almaraz es importantísima, no solo para la comarca del Campo Arañuelo o la provincia de Cáceres, que es donde está situada, sino para toda Extremadura y también para toda España. No solo es la repercusión económica que tiene en empleo, en Producto Interior Bruto, sino también quiero recordar que la central nuclear de Almaraz genera el 7% de la energía eléctrica que se consume en toda España. Y además, la central nuclear de Almaraz da una estabilidad al sistema eléctrico nacional que si no estuviera estaría en peligro. Si a eso además sumamos que el Partido Socialista quiere, además de manera clara, porque así lo hace, o lo dice con sus votos en el Congreso y en otros muchos foros, cerrar la central nuclear de Almaraz, pues en este caso solo nos queda los que hemos estado siempre defendiendo la energía nuclear y en concreto la central nuclear de Almaraz, que somos nosotros. Nosotros hemos propuesto que uno de los gravámenes que tiene la central nuclear de Almaraz, que se llama la ecotasa, un impuesto regional que hay a la central nuclear de Almaraz, sea eliminado con el único objetivo de garantizar la continuidad de la central de Almaraz y todo lo que supone, insisto, en puestos de trabajo, en generación de riqueza en el Campo Arañuelo y en toda la provincia de Cáceres y en toda Extremadura. Sin embargo, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, el Partido Popular, de la señora Guardiola en el poder, vetó esa propuesta que nosotros teníamos de eliminación de la ecotasa, que estamos seguros hubiera supuesto la constatación y la afirmación de que la central nuclear de Almaraz pudiera seguir muchos años operando, que es lo que queremos desde Vox. Si miramos los últimos sondeos, señalan directamente pues que en Extremadura también se lleva esa tónica, se sigue esa tónica nacional de que Vox cada vez va ganando más peso. ¿Qué lectura hacen ustedes a estos últimos resultados que vamos conociendo? Bueno, pues como ustedes saben, nosotros hacemos poco caso a las encuestas, ni cuando nos vienen bien, ni cuando nos vienen mal. Pero sí que les diré que el cariño que estamos recibiendo en Extremadura concretamente es apabullante. Santiago Abascal, nuestro presidente, ha estado ya en Extremadura en estos últimos días, va a seguir estando porque se va a volcar con la campaña y el cariño que le demuestran los extremeños es absolutamente impresionante. No puede dar un paso Santiago Abascal en las calles de cualquier ciudad de Extremadura sin que le pidan una foto, sin que le den ánimo, sin que le digan que están con nosotros. Es la verdad, como digo, apabullante esa muestra de cariño que recibe nuestro jefe, nuestro líder, y que recibimos por ende todos los que estamos luchando porque de una vez por todas, y tras 40 años de bipartidismo en Extremadura, acabemos con ese bipartidismo corrupto que realmente nos ha dejado, nos ha mantenido y nos quiere seguir manteniendo en la cola de las regiones de España. Por lo tanto, auguro un gran resultado en Extremadura para Vox, pero no porque lo digan las encuestas que salen en los medios de comunicación, perdonadme, sino porque la encuesta de la calle, la encuesta del cariño, la encuesta del apoyo es absolutamente tremenda. Unas encuestas que, sin embargo, no dan mayoría absoluta a ningún partido popular. No sé si Vox estaría dispuesto a volver a pactar con el Partido Popular. ¿Dónde pondrían esas líneas rojas para llegar a un acuerdo con María Guardiola de nuevo? Nosotros, en su momento, cuando empezó la legislatura, ya pactamos con el Partido Popular. Pactamos con ellos 60 medidas que creíamos que eran muy buenas para Extremadura. Sin embargo, ese cambio que esas medidas iban a traer a Extremadura, ese cambio no se ha producido porque el Partido Popular no quiso que ese cambio llegase a Extremadura de manera real. Y además, un año y poco después, María Guardiola convino con Pedro Sánchez el reparto de Mena en Extremadura y, por lo tanto, dinamitó ese acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a hablar y a negociar todo para que Extremadura siga adelante, para que Extremadura salga de los puestos de cola en los que el bipartidismo corrupto del Partido Popular y del PSOE nos han sumido. Estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a negociar, pero en una negociación siempre hay dos partes, porque si una parte impone sus criterios a la otra, evidentemente no existe negociación.
Y eso lo digo porque el Partido Popular siempre ha intentado imponer de manera apabullante sus criterios, sus puntos de vista con respecto a los que tenemos nosotros, a nuestras propuestas. Por lo tanto, nosotros evidentemente estamos abiertos ahora, en enero, en febrero o en marzo, a hablar con el Partido Popular, pero siempre que haya una negociación real y siempre que el Partido Popular acepte las propuestas que ya han aceptado, el Partido Popular de Extremadura, me refiero, por supuesto, que acepte las propuestas que ya han aceptado en Murcia, en Valencia, donde se ha llegado a un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, que serán, ya les adelanto, las mismas propuestas que nosotros le vamos a poner encima de la mesa a la señora Guardiola en caso de que haya que negociar. Es decir, nosotros somos un partido absolutamente fiable. Decimos lo mismo antes que después. Decimos lo mismo en Valencia, en Murcia, que en Extremadura. El problema es que no sabemos con qué Partido Popular nos vamos a encontrar. Si con el de Valencia y Murcia o, como hasta ahora, con el de Guardiola. Pues Óscar Fernández, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por atendernos en estos días en los que la agenda está bastante más que apretada. Gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y escuchábamos en las últimas horas a Pedro Sánchez hablar precisamente de la financiación de Extremadura, y es que llega a asegurar que durante su gobierno ha aumentado en más de un 40% la financiación directa a la comunidad autónoma de Extremadura. Hemos dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas durante estos 7 años. Si nos vamos a Extremadura, quedaros con esta cifra. Hemos aumentado la financiación autonómica en un 39%. Es decir, la Junta de Extremadura tiene ahora mismo, gracias a la política económica también del Gobierno, una financiación más o menos, quedaros con las cifras, de 26.200 millones de euros. 7.300 millones de euros más con el malvado Sánchez que con el benévolo Rajoy cuando era presidente del Gobierno aquí en la Junta de Extremadura. Y esos son datos, no son opiniones, son hechos. Bueno, pues un aumento de la financiación en cerca del 40% que anunciaba Pedro Sánchez, que sin embargo no ven reflejados los propios vecinos de Extremadura. Me gustaría que alguien del otro sector dijera los datos reales, porque de Pedro Sánchez no me creo ni que se llame Sánchez, o sea que creo que se la masacra más bien, pero no lo sé, o sea, no me creo eso. Y si ha dado todo eso, me gustaría saber quién se lo ha llevado, porque Extremadura creo que siguen tan... Yo con Extremadura me pasa una cosa, me pasa con el Imperio Romano y con Extremadura. El Imperio Romano no sé de dónde sacaron tanta potencia por lo que se han quedado, y Extremadura tampoco, porque son los conquistadores, o sea, de Extremadura salió lo que no está escrito, y después ha sido una región como muy no sé. Me queda un poco estancada. Sí, ahí. muy distinta a una tierra de conquistadores, de exploradores, de gente lanzada. La veo en un vagón más de cola que de cabeza, ¿no? Me pasa eso, no sé, y si ha legado tanto dinero, creo que en trenes ese dinero no ha legado, no. Porque a mí me cuentan que van fatal. Luis. Yo creo que al final, como siempre, el medio es el mensaje, y si se han fijado ustedes en lo que estaba diciendo Sánchez, olvídense de lo que dice y fíjense en dónde lo dice. Lo dice en un polideportivo o sala cerrado ante quizá 800, 1.200 militantes socialistas sentados en sillitas. Sánchez, como le pasa en el resto de España, no puede andar por las calles de Extremadura a recibir el calor popular, porque lo que recibiría sería alguna otra cosa. Contrasten eso con las imágenes que hemos visto de Abascal en Extremadura, donde ha celebrado mítines en lugares cerrados, pero de nuevo pues la gente se ha tenido que quedar fuera, él ha salido fuera a hablarle a la gente, ha hecho paseos por la calle, ha hecho declaraciones públicas a los medios desde la calle. Al final la diferencia es esa, un Abascal, e imagino que una María Guardiola también, pues pueden salir a las calles de Extremadura. Pedro Sánchez no puede, ni en Extremadura ni en ninguna parte. De todos modos, no sé si oísteis lo que dijo el candidato. O sea, lo de Pedro Sánchez puede ser verdad o mentira, no lo sé, pero lo que dijo el candidato del PSOE es alucinante, ¿eh? ¿Lo habéis oído lo que dijo ayer en el mitin? Bueno, es alucinante. ¿Cuál de todas las tonterías que dijo? Bueno, son muchas. Sí, pero es que... Hemos escuchado la explicación que dio de Almaraz de que los diputados, ese lío que se hizo el mismo, que nadie se y sobre terminó de David creer. Sánchez y sobre
el gran trabajo que había realizado y sobre la importancia bueno, y de que se su había visto música. implicado O le había afectado directamente a él estar relacionado con el hermano de Pedro Sánchez, el daño que le había causado. O sea, ya, Por cierto, hay que digamos, recordar... hay que vivir en otro mundo para presentarte con un historial predelictivo como el que tienes, ¿no? Ya cuesta, o sea, yo no me atrevería a presentarme en público, vamos, lo que haría es desaparecer. Pero si además, de alguna manera, entre comillas, fardas del hecho, entonces yo no sé qué tipo de enfermedad tienes, pero es muy gorda, ¿eh? A mí me parece que 26.000 millones de euros es una cifra disparatada la que está diciendo que tiene Extremadura. Yo no, vamos, ni Extremadura no lo tiene, yo no sé si llega a Madrid a esa cifra de 26.000 millones de euros. O sea, en estos momentos me parece que es como salir por peteneras, o sea, es una cosa, o lo he tomado mal, pero yo he oído 26.000 millones. No, sí, 300.000 a todas y 26.000 a Extremadura. 26.000 a Extremadura Millones, sí, claro. supone más de 13.000 euros por persona y año. 13.000 euros por persona y año. La sanidad, que se lleva el 45% del presupuesto de casi todas las autonomías, casi la mitad, está en 2.000. Por tanto, debería estar entre 4 o 5.000. Si dice 5.000 millones, a mi juicio sería generosísimo. Por tanto, no sé de dónde saca los 26.000, o lo he oído mal, quizá, discúlpenme los... ¿O ha inflado quizá Pedro Sánchez una vez más? No sé, por eso los digo que datos? sería interesante que el resto dijera sobre esas cifras, Claro, o que estuviera José Ramón Riguera, Para que desgraciadamente explicarnos- no ha podido venir, porque seguro que sacaba el dato sin ningún problema. Esa letra pequeña que muchas veces no conseguimos ver. Nos vamos a ir a la segunda pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí y hablamos de la corrupción que rodea al Partido Socialista. 1:05 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña y vamos a ver el último CIS publicado que hace mención a este mes de noviembre del 2025, en el que de nuevo el Partido Socialista aumenta su diferencia ante un Partido Popular que se une. El Partido Socialista obtendría ese 32,6 que están viendo en sus pantallas, mientras que el Partido Popular caería hasta los 22,4. Vox aumentaría la representación que tiene actualmente en el Congreso de los Diputados, pero mínimamente por un 1%, mientras que Sumar sí que reflejaría esa caída del 12,3 actual al 7,1. Podemos obtendría representación y les dan un 4%. De nuevo, unas encuestas, unos sondeos del CIS que dista mucho de la realidad o dista mucho de lo que otros sondeos nos muestran. Antonio. Esto es una tomadura de pelo a la ciudadanía por las muchas cosas. Pero qué jeta tiene este señor. O sea, yo no puedo entenderlo. O sea, cómo está permanentemente agrediéndonos con sus caprichos. O sea, por esto es un capricho. Bueno, está el escándalo que el propio Partido Popular llevará al Senado a Tezanos por este tipo de encuestas que, como decíamos, francas, no reflejan la realidad o es mucho decir que el resto de encuestas están tan confundidas con respecto a esto. No, más bien lo que reflejan es un posible o presunto delito de malversación de fondos de todos los españoles o bien un teatrillo barato, porque es alucinante. Si alguna vez fueran verdad esas encuestas, se habrían convocado ya elecciones al día siguiente. Y no 35 veces, sí. Ninguna, o sea que es evidente que son falsas, no solamente porque contradigan al resto de encuestas, sino por eso, porque el que las encarga después no hace caso a las propias encuestas. Y otro dato importante que nos daba el CIS es la puntuación que reciben los líderes de los partidos populares. Todos suspenden, todos tienen menos de un 5, pero el mejor valorado es Pedro Sánchez con un 4,14. Le sigue Yolanda Díaz con un 3,99, Alberto Núñez Feijóo con un 3,43, mientras que Abascal es el que peor nota obtendría con un 2,98. Todos suspenden, pero Pedro Sánchez el mejor. El CIS no es un sondeo, no es una encuesta, el CIS es una estafa. Es una operación de propaganda del gobierno que puso a un señor que se llama Tezanos, que debe de ser el único que encontraron suficientemente carente de escrúpulos y de vergüenza y de respeto por su actividad profesional como para firmar las tonterías que firma. Pero el CIS resulta interesante por
ver los mensajes que quiere lanzar el gobierno. Es una operación de propaganda, fijémonos en los mensajes que quiere lanzar. Y los mensajes que quiere lanzar es: estoy fuerte, Pedro Sánchez está fuerte, tranquilo, partido, no os pongáis de los nervios porque yo aquí soy una roca y permanezco incólume ante las olas embravecidas. Segundo, Feijóo es un mindundi, fíjate, 22%, va a pasar del 33% que sacó el 23J al 22%, y además Vox le está royendo los zancajos. Y los de Podemos, no tienen ninguna posibilidad, no llegarán a los mínimos necesarios, no van a obtener nada de nada. En cambio Yolanda, bueno, va a obtener algún escañito, no le va a quitar mucho a Pedro Sánchez, pero es muy valorada. ¿Qué está diciendo ahí Tezanos? Pues Tezanos está sentando las bases para la operación que verdaderamente está en marcha. Cuando se convoquen elecciones, a lo que van a ir es a una operación de unión de candidaturas entre el PSOE y cierta parte de Sumar y algún otro resto por ahí. Desde luego ya los rumores que crecen por ahí por el mentidero madrileño es que quien irá dentro de esa especie de candidatura unitaria de la izquierda será un señor llamado Gabriel Rufián, al que en su partido pues ya no le quieren demasiado, pero tiene buen cartel en la izquierda, y una Yolanda Díaz, que es una nada entre dos platos, pero bueno, que la van a meter ahí como figurín para decir, aquí está Sumar. Así que aunque se descuelguen Izquierda Unida y Podemos, no pasa nada. Sumar está aquí, está Yolanda aquí en esta candidatura unitaria. Eso es lo que está lanzando Tezanos mediante esto, que como digo, no es una encuesta. Vamos ahora sí con el invitado que nos acompaña hoy aquí en Dando Caña. Es uno de los nombres más repetidos en estos últimos días, en estas últimas horas. Declaraba como investigado esta semana en los juzgados de Castilla. Javier Pérez Dolcet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Son muchos los medios de comunicación, son muchas las personas que le señalan directamente como un nombre y un nombre clave del Partido Socialista. ¿Es usted un hombre clave en el Partido Socialista? Yo no he sido del Partido Socialista en mi vida. Solo he estado allí 2 veces. Pero hay mucha gente, todos los que fueron grabados por el comisario Villarejo, que han tenido un gran interés en desmontar la investigación que estábamos realizando, que yo llevo haciendo desde hace 7 años ya, y bueno, aglutinando ahí a todo lo que son las víctimas de aquellas operaciones, porque no debemos olvidar que se hicieron 167 operaciones ilegales, no solo por la policía, había más ministerios involucrados en aquello, y que hay víctimas de todos los colores. Hay víctimas pues por recorrer el arco completo parlamentario, y por eso nosotros nunca hablamos de política. Pues estaba desde la gente de Podemos, Junts, Esquerra, la propia gente del Partido Popular, no sé si me estoy dejando algún grupo por ahí, por supuesto el PSOE y Vox. Entonces allí no se salvó nadie. Entonces cualquiera que tenía una posición contraria a lo que era, digamos, los hombres de Rajoy, pues se le ponía una diana en la espalda y se le cepillaba y punto. Entonces, bueno, pues, pero claro, cuando desencriptamos todos aquellos audios y toda aquella documentación que entregamos en la Audiencia Nacional, ya entregué yo en la Audiencia Nacional en el año 2022, que por cierto no ha ocurrido nada desde entonces, bueno, lo que se trata ahora es de matar al mensajero como sea, no vaya a ser que salga lo que hay ahí dentro. Ha anunciado que usted tiene un chat, un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con unas 10 personas que podría ser clave, en la que se encuentran fiscales, periodistas. ¿Qué contiene ese WhatsApp para que sea tan importante y tan relevante? Pues mira, aquí hay un antes y un después de la detención del comisario Villarejo. El comisario, no debería ser la causa, no debería ser la del comisario Villarejo, sino la del, yo le llamo el Ministerio del Terror. Es como si se hubiera montado ahí un nuevo ministerio donde participaban pues, gente del Ministerio del Interior, de Justicia, el SEPLAC, Economía, etcétera, etcétera, y donde era una auténtica persecución de un montón de gente. Estamos hablando de más de 1.000 personas, 1.500 personas, más o menos, como objetivos. En un momento determinado, a Villarejo se le detiene, porque bueno, pues era una
había empezado a hacer demasiado ruido, se había enfrentado a otras partes de ese aparato, les estaba acusando y tal, y convenía quitarlo de en medio. Entonces, claro, resulta como la cloaca, es como la materia, nunca se destruye, solo se transforma. Pues lo que ocurrió es que esa cloaca de Villarejo se trasladó, digamos, a la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces hubo un fiscal, que es el fiscal Grinda, que no se le ocurrió otra idea que montar un grupo que luego, o sea, con la impunidad, no sé qué se le puede pasar a alguien por la cabeza para luego montar un grupo de WhatsApp con eso, donde se invitan a otros fiscales, a partidos políticos, a periodistas, a abogados, etcétera, o sea, un grupo de 10 personas, y allí se dirige, y desde allí, desde esa, digamos, cloaca paralela o fiscalía paralela, pues se decide a quién se le investiga y a quién no. Qué cosas se filtran a la prensa y que deben salir y a quién no. A quién hay que apretar y a quién hay que machacar y a quién no. Y por supuesto todo eso, toda la investigación o toda la información adicional que salía oficial, que salía del caso Villarejo, se filtraba por ahí, salía a los medios, perfectamente dirigida, y luego lo que interesaba, porque no había salido de forma oficial, pues se publicaba y se volvía a meter de vuelta. Y también, por supuesto, pues se recortaba lo que no interesaba. Estas víctimas no, pues esto fuera. Estos no queremos que se hable de ellos, fuera. Y bueno, ya la última, pues es pues el fiscal Grinda, acusado, cuando ya todo esto estalla porque uno de los miembros de ese chat le acusa al fiscal de haber aceptado un soborno del Grupo Planeta, directamente. Entonces ya se monta allí la mundial. Pero bueno, eso ha estado funcionando durante años. O sea, esto no estamos hablando de que esto haya sido un mes, años. Una trama que entre las consecuencias que tiene, por ejemplo, es que usted era propietario de un grupo, de una empresa, como es el Grupo Z, y consiguen hundirla, consiguen quedarse con esa compañía. ¿Cómo es posible? Pues mira, es que eso son cosas que solo, digamos, la policía o el Ministerio del Terror es capaz de hacer. A mí me ponen como objetivo y abren un proyecto contra mí en enero de 2013. El objetivo, según se escribe ahí, es eliminarme y tomar el control de la compañía con una serie de acciones judiciales. A continuación, ¿qué es lo que te hacen? En nuestro caso, le ponen, o sea, esto era un grupo internacional donde la matriz estaba en Holanda, ponen a la compañía española, o sea, le exigen el repago anticipado de la deuda del grupo solo a la filial española, como garante de ese préstamo. La meten en concurso, nombran un administrador de su cuerda y recompran de vuelta los activos. Ya está. Y entonces, de esa forma tan sencilla, pues se han desviado 3.000 millones de euros. Perfectamente orquestado desde la policía, que es que dices... ¿Pero por qué ese grupo? Bueno, pues porque yo yo era el presidente, soy el fundador, vamos, esto empecé en un garaje en el año 96 y bueno, en un momento determinado pues cometí el error de tener de socio al Grupo Planeta, que es el que contrata a Villarejo para sacar esa ventaja. Tan sencillo como eso. ¿Y todos estos audios nunca se han hecho públicos? ¿Dónde están? Pues mira, todos esos audios, la mayor parte de ellos están que también yo creo que se ha hablado mucho de ellos, en la pieza 34 del caso Villarejo de la Audiencia Nacional. Ahí hay 200 audios más o menos, unos pocos menos, tampoco. Y yo tengo otros 150 o 200 pendientes de entrega, donde están pues registradas la mayor parte de estas operaciones salvajes, ¿no? Que incluyen cosas como los encargos de personalidades relevantes del Partido Popular a Villarejo para digamos, conseguir información comprometedora de los rivales políticos, que hacer pública a través de sus propios canales, digamos, mediáticos de la cloaca, básicamente el Grupo Planeta y el Confidencial, esto en palabras de
el propio Villarejo, durante los periodos electorales. Y eso lo aplican en las elecciones. El primer sitio donde lo hacen es en la alcaldía de Estepona en el año 2008. A continuación lo hacen en las elecciones generales del 2011, en las elecciones de la Generalitat del 12, en las elecciones de la Xunta del 12 también, la alcaldía del Barcelona en el 14 y luego en las generales del 15 y el 16. Siempre el mismo modus operandi, siempre el mismo encargo a la misma gente. Y luego esa información, que además, aparte de que sea una investigación ilegal hecha por la policía, es que el 90% de la información que terminan circulando es falsa. ¿Y la eficacia cero? No. Tú imagínate, en mitad de una campaña electoral, a 15 días de unas elecciones, te sacan un dossier diciendo que... Pero, por ejemplo, Barcelona, el PP no ha pintado nada en su puñetera vida. No, ahí el objetivo... ¿Qué coño hizo ahí? No, pero el objetivo era cargarse en las elecciones de... O sea, cada elección tenía su objetivo, ¿no? En esta era Xavier Trias. Había que cepillarse a Xavier Trias. No me preguntes por qué, porque lo desconozco, pero era matar a Xavier Trias. ¿Frente a...? Yo no soy un analista político, no me conozco la realidad política. Dice, ¿a quién pretendían favorecer con aquello? Dices, simplemente cepillarse a este señor. Como por ejemplo, sí, lo que sí dicen claramente es, en las elecciones de la Xunta del 12, era que Mario Conde no le quitara votos a Feijóo. Bueno, Eso clarísimo. La de la Generalitat del 12, por ejemplo, también. El objetivo era que CiU no sacara mayoría absoluta. Y lo cuentan, ¿sabes? No me lo estoy inventando. Lo cuentan, lo dicen, lo hacen y después lo celebran. Y dicen, no, eso diríamos oye, hemos conseguido robarles con esto. El jefe de todo eso era Villarejo. Pero Villarejo era el ejecutor. Por eso el jefe, el que movía las cosas, no el que decidía. Claro, a él le daban órdenes. Claro, ¿y quién se las daba? Pues mira, siempre PP. Los que están ahí grabados son María Dolores de Cospedal, Francisco Martínez, que era secretario de Estado, en alguna ocasión... Ahora tiene un juicio dentro de poco. Sí. En alguna ocasión aparece el ministro Fernández Díaz y la última que le da las instrucciones es el que era el director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. Esos son los 4, digamos, canales de comunicación por los que le llegaban las órdenes. Y detrás de esos no sabemos que hubiera nadie. Bueno, detrás de eso está, sí, a ver, por detrás de eso hay notas informativas del Ministerio del Interior que dicen que la orden se ha recibido de Moncloa. Vale. Moncloa es Rajoy. Y luego hay grabaciones de Francisco Martínez, por ejemplo, o de Cospedal diciendo que es Rajoy. Vale. El que las ha... Pero lo que no hay, la X ahí sería Rajoy. Lo que no sabemos, yo desde luego no he oído es la voz de Rajoy diciendo hágase. Vale. ¿Vale? Me llama la atención, es decir, está usted hablando de casos donde parece ser que gente del Partido Popular o vinculada al Partido Popular o nombrada por el Partido Popular podría haber contratado los servicios de Villarejo. Pero supongo que usted es consciente que Villarejo lleva operando en las cloacas del Estado desde 20 años antes de que Rajoy llegara al poder. Y desde luego no es Rajoy quien nombró a una amiga de Villarejo como es Dolores Delgado, ministra de Justicia, después de haberla nombrado fiscal general del Estado. Presentar a Villarejo como un nombre del PP me parece una ingenuidad en la que no creo que usted caiga porque no me parece un hombre ingenuo. Villarejo es una fuerza de la cloaca que lleva operando décadas en España y a la que han recurrido absolutamente todos. Entonces, me llama un poco la atención el hecho de que se centre usted solo en la parte del PP, no sé si porque no le han filtrado otras cosas o es la época que a usted le interesa porque es la que le afecta a usted personalmente, despreciando los otros para los que ha trabajado Villarejo. En absoluto, no. Yo os cuento lo que hay. Lo que pasa es que Villarejo no nació siendo un comisario tan importante. Esto es como el que empieza jugando al fútbol en regional y va subiendo hasta que llegas a la Champions. Villarejo llega a la Champions en el año 2008.
más o menos. Bueno, Villarejo ya tiene, si quiere le cuento luego la aparición estelar de Villarejo en la cloaca con Garzón, con la Operación Veritas, muchísimo tiempo antes. Sí. Villarejo y pero su amigo El Gordo. Sí, pero no tenía tanto peso. Me refiero, o sea, no era... o sea, no tenía la capacidad de sentarse con el secretario de Estado todas las semanas o hablar con la secretaria de un partido. O sea, realmente... Él, la primera operación razonablemente importante que le hace, que es la del 2008, es donde, y la hace por motivos económicos, y la hace con digamos, el que le lleva a ese estrellato es un íntimo amigo suyo, que es Ignacio López del Hierro. Pero en ese momento es verdad que gobernaba el Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esa época? Y hay que entender que la intensidad va creciendo, ¿no? En el año 2000... no me quiero equivocar de fecha, creo que en el 2014, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, o sea que no soy yo, la policía, saca un informe que se llama el Informe Colombo, de 250 páginas. En ese informe lo que dice es que desde el año 2006 al 2013, que es el periodo que están analizando, la policía, y estamos hablando de un periodo que es, tienes un año de PP y 3 o 4 de PSOE. En ese periodo se han hecho, ellos cuantifican aproximadamente unas 10.000 investigaciones prospectivas dentro de las bases de datos policiales. Que esa información se vendía a terceros, la vendían a cambio de dinero, y con eso manipulaban los procedimientos. Y cuando una de esas cosas sale, el que interviene para que eso no siga adelante, en el año 10 u 11, es el hermano del difunto Rubalcaba, que no sé cómo se llama. Bueno, pues el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces, eso, lo que pasa es, claro, eso se corta en el 11 y cambia el gobierno. Y simplemente cambia de señor Villarejo, pero seguía siendo el mismo Villarejo, ¿no? Bueno, él lo que pasa es que en los audios él dice yo siempre he sido desleal, o sea, siempre he sido leal y he trabajado 30 años para el Partido Popular y solo he sido desleal una vez cuando tuve que estar trabajando para el PSOE. Eso está grabado, con él diciéndolo, ¿no? ¿Puedo preguntarle cómo conoció y cuándo a Leire Díez? Pues mira, sí, yo ya lo he contado. La conocí en el año 2019 y os cuento cómo. Yo estaba un día en mi casa y aparte de robarme mi compañía, aparece la policía y me detiene porque dice que es que he desviado y he blanqueado 101 millones de dólares en Panamá, en 17 cuentas de 6 bancos. Todo falso, 2 de los bancos ni siquiera existían. Pero eso es una documentación que entrega el Grupo Planeta, valida a la policía, no sé cómo, pero... porque los bancos que ni existen, es como si... Lo entrega el Grupo Planeta. El Grupo Planeta. O sea, el Grupo Planeta maneja los hilos de esas operaciones contra usted. Sí, sí. Ajá. Lo entrega él, la policía lo valida, lo entrega en la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción no comprueba nada, pero vamos, o sea, es como si le ponemos aquí, hacemos un extracto que decimos el banco de dando caña, hasta ese nivel, ¿no? Tal número de cuenta. El banco no existe, la cuenta no existe y tal. Eso va a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional el juez García Castellón tampoco comprueba nada y ala, todo el mundo detenido. Ese es mi comienzo. Me dicen, esto lo ha hecho Villarejo. Yo, o sea, no sabía quién era Villarejo, ni idea. 4 meses después detienen a Villarejo. Digo, pues ya sé quién es Villarejo. Existe Villarejo. Villarejo existe. Me pongo a mirar en internet y entonces, bueno, pues había una periodista completamente de izquierdas, Patricia López, que llevaba escribiendo sobre Villarejo desde el año 2015. Y la llamo a puerta fría, o sea, trabajaba en público, le escribo un mail, la llamo, me siento con ella, le cuento mi caso y tal, y bueno, pues ella, por la razón que sea, se apiada de mí y dice, venga, va, te voy a ayudar. Y nos ponemos a investigar. Y poco tiempo después, como un año después, aparecen, o sea que empezamos a conseguir audios y documentación y empezamos a traer gente que nos ayude. Y montamos un equipo grande de 20 personas investigando todo esto. Y una de las que primero aparece es Leire, en el año 19. ¿Aparece? Como amiga. ¿Qué significa aparece? ¿Amiga de...? Era amiga de Patricia.
me la presenta ella. Patricia López no es una de las componentes de ese chat de WhatsApp que dice usted que estaba el fiscal. Con lo cual me está usted diciendo que alguien que luego usted mismo dice que estaba en un chat de WhatsApp para hacer operaciones irregulares es quien dice, se presenta para ayudarle, ¿no? Bueno, no, yo la busco. ¿O usted la busca? Sí, este chat, a ver, ¿qué es lo que ocurre en ese chat? Y yo el primero que se lo ha dicho a Patricia ha sido yo. Le digo, ¿y esto? Dice, no, efectivamente. O sea, esto lo monta, o esta maniobra la monta el fiscal Grinda. Y ella dice, no, dice, y yo cuando descubro lo que está haciendo en el año 23, tengo una bronca con él monumental. Pero no sé si la conoces, pero vamos, Patricia es una chica de leerla, de armas tomar. O sea si se enfada, pero vamos, que no tiene límite. Y entonces tuvo tal bronca bueno, por supuesto desde ese día no se hablan, porque lo que le recriminó al fiscal es, primero, que estaba aceptando sobornos, segundo, que se estaba inventando las causas, y tercero, que les había utilizado a todos ellos para recabar información y publicar información que no era cierta. Pero todo esto no lo ha publicado Patricia López, ¿no? ¿Quién? No, es que a la semana, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, a la semana, al día siguiente de esta bronca, a Patricia López le dio un ictus. Yo probablemente asociado a este evento. Es una chica que en ese momento pues ya tenía un sobrepeso importante y una subida de tensión de este calibre, pues terminó en un ictus. Del ictus pues ha tardado 18 meses en recuperarse. Lo que pasa es que los síntomas del ictus, lo que tenían o habían enmascarado, o los médicos no se dieron cuenta, o lo que sea, es que detrás de eso pues ya tenía un cáncer avanzado, que en estos momentos pues es metastásico grado 3, o sea que no es ningún chiste, que una vez que han bajado los síntomas del ictus, de repente ha aparecido el cáncer por detrás y la pobre pues lleva fuera de juego y literalmente luchando por su vida pues 2 años. ¿Tiene usted la sensación de que Leire Díez le puede haber estado utilizando de alguna manera? Eso es una percepción subjetiva. Claro. Subjetiva. Yo creo que no, pero ¿se lo ha planteado también usted? me lo he planteado. Alguna vez me lo he planteado y yo creo que no, pero las percepciones, pues... Nos tenemos que ir a una pausa publicitaria. A la vuelta vamos a seguir hablando con Javier Pérez Dolcet, de Leire Díez, del Partido Socialista y de Santos Cerdán. Será en unos minutos. 2:25 de la tarde, seguimos en directo aquí en Dando Caña y seguimos charlando con Javier Pérez Dolcet. Decíamos al principio de esta entrevista que usted no es un hombre del Partido Socialista, sin embargo sí que le sitúan en una cena, en una reunión clave entre la fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, y el propio Santos Cerdán. ¿Qué hace usted en un enclave, en una cena o en una reunión con estas dos personas? A ver, no era una cena, era una reunión. Y yo te digo, o sea, cuando empezamos a descubrir todo esto que os contaba, creamos una asociación de víctimas, porque ya, o sea, éramos tantos y las causas eran tan importantes que solos a eso no se le podía meter mano, ¿no? Y lo que decidimos es decir, bueno, pues vamos a, digamos, a amparar o a aceptar en esta asociación cualquier persona independientemente de su color político. Y los primeros contactos que tuvimos, erróneamente, eso es error mío, los primeros que fuimos a ver fue a la gente del PP. En concreto, me organizaron una cena con la que era la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santa María, María Pico, que era el enlace con el CNI. O sea, María Pico. Sí. Ella sabía perfectamente lo que ocurría. Yo le conté mi caso y, bueno, sí, tienes razón y tal, pero no me dijo nada. Pero vamos, claro, luego cuando llegas a la documentación resulta que lo sabía todo. Eso es el año 17, sí, 17. Y desde entonces pues me fui sentando con todos los grupos políticos. Lo que pasa es que como en el PSOE no conocía a nadie, intenté ponerme en contacto con ellos cuando aparecieron estos audios de las saunas en el año 2022, sin éxito, y seguí hablando con todos los demás. Y en el año 24, cuando se producen las famosas jornadas de reflexión, entonces fue Patricia la que tuvo la idea, oye, vamos a llamar allí a ver si ahora nos reciben. Después de 3 años, a lo mejor a alguien ahora. Y nos recibieron. Nos dijeron, sí, veniros por acá, que nos interesa escucharlos. Entonces fuimos allí, 2 días seguidos.
fuimos Patricia ¿Ahí Leire y dónde yo es? a Ferraz. Ferraz, no Moncloa, sino Ferraz. No, a Ferraz. Que son las 2 únicas veces que yo he estado allí. Fuimos con los audios, pusieron allí unos altavoces, yo los puse, los principales, no todos, porque había muchos, pero vamos, ellos se quedaron sorprendidos. Le entregamos una copia y bueno, yo les dije, bueno, pues oye, ahora con esto yo creo que ahora pues la víctima, que en este caso es el presidente, pues que decida qué es lo que quiere hacer, si quiere judicializar, poner una querella o lo que sea, ¿no? Y bueno, y eso son efectivamente allí había 6 o 7 personas del PSOE, no recuerdo cuántas, y yo solo conocía, o sea, porque el resto a las que tenían cierta visibilidad pública, ¿no? Que eran Santos Cerdán y Antonio Hernando, que era la otra persona que estaba allí conocida, el resto no sé quiénes eran. ¿Y Pedro Sánchez era consciente de estos encuentros? No lo sé. No te lo puedo Resulta decir. difícil que no lo fuera, ¿no? Hombre, yo creo... Lo que pasa es, claro, eso tiene una complejidad muy importante, que es, porque claro, efectivamente él es el espiado, él y su familia, indudablemente. Pero la persona que recoge aquella documentación para llevársela es la misma que ya la tenía desde el año 16, porque esa documentación la recogió el propio PSOE para intentar matar a Pedro Sánchez en el año 16. En las primarias. En las primarias. Cuando se ¿Quién? ¿El pegaban, PSOE lo recogió Antonio Hernando o Óscar Sí. López? ¿O Antonio quién fue? Hernando y Óscar López. O sea, que eso estaban también, esos iban con Pachi López o... no lo sé porque yo no... ¿Con o sea, quién? Con lo cual, la reunión es un poco kafkiana, porque usted va a la sede del PSOE. Bueno, fue un fiasco. O sea, yo salí de allí diciendo, bueno, o sea, esto es de locos. O sea, le estamos entregando la documentación al señor que ha intentado matar al presidente. Digo, pues, esto no va a salir bien. O sea, yo salí de allí diciendo, esto es un desastre. ¿Esos audios que usted entrega en esa reunión son los mismos que ya había depositado en la Audiencia Nacional en su día? Así es. Y que Y han sido no muy cree- eficaces, ¿no? Que han sido muy eficaces. Bueno, ni siquiera ¿Se ha se han hecho algo? transcrito, nada. Nada. O sea, Nada. ni en un sitio ni en otro. Ni en un Pero sitio. ¿usted cree que el PSOE no ha tenido conocimiento de esos audios hace muchos años, dado que estaban depositados, por ejemplo, en la Audiencia Nacional? A ver, es que yo una cosa que he aprendido después de hablar con unos y otros y tal, y dices, ¿quién es el PSOE? Porque en el PSOE, igual que en el PP, hay muchas caras. En el PP, digo, por no centrar en el PSOE, si hablamos en el PP, pues el mayor número de víctimas precisamente está en el PP. Son gente del PP asesinados por su propio partido o por sus propios compañeros. Y te hablo, o sea, y yo lo digo abiertamente, dices, la causa de Ignacio, o sea, la persona de Ignacio González Esperanza, que Eduardo Zaplana, esas 3, y luego hay muchas más, pero estas que son las más notorias, son un montaje. O sea, es una investigación ilegal y un montaje. Y una vez que bueno, pues si te pones te inventas una causa y luego ya pues mandas 90 comisiones rogatorias por el mundo e investigas hasta tus tatarabuelos, pues a lo mejor te ha parecido un día que no habías pagado el ticket de un parking. Pero los encargos para cepillárselos ahí están. Pero yo tengo la sensación... Exactamente lo mismo ocurre en el PSOE. No sé si ahora me iré de madre y te voy a jorobar a ti y quieres volver a donde estabas tú, pero tengo la sensación de que estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. Lo que estás contando tú y lo que está en la prensa ahora mismo de la señora Leire con sus tingladitos, de amenazar a fiscales, amenazar a jueces, amenazar a Guardia Civil, amenazar para machacar a fiscales, jueces. Me parece es como si no tuvierais nada que ver. O sea, coincide una persona, que es ella... Yo te lo explico. Explícame porque me estoy perdido. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando se habla de machacar a jueces o investigar a jueces y fiscales y tal, por ejemplo, me voy al chat de la compañía. Ahí lo que hay son una serie de notas de voz del fiscal Grinda diciendo, primero reconociendo que el fiscal Estampa se había enrollado, es la palabra que él utiliza, con la abogada de Podemos. Que eso se había publicado ya también. Pero bueno, él siempre lo ha negado. Y de hecho, pues ha tenido una serie de pleitos ahí con el fiscal general y tal, diciendo que eso no era cierto y tal. Pero ahí lo que dice es que es cierto. Y de hecho,
Eso sería un testimonio de terceros. A mí me pueden grabar diciendo que usted se ha enrollado con no sé quién y eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Efectivamente. Lo que sí es un hecho es que la información, por ejemplo, de la tarjeta DINA, de la tarjeta de DINA de la causa Villarejo, cuando está secreta, termina en ese chat. Y el que la distribuye se la da a Estampa, a Grinda, y Grinda se la da a los periodistas y a algunas personas de Podemos. Eso está ahí por escrito y está reconocido en el chat. ¿Ese chat se lo ha aportado usted al juez en su declaración? He aportado una parte de ese chat. O sea, tú has visto ese chat son... Sí, es que ese chat son 2 gigas. O sea, sí, has estado, quiero decir, no como presente, pero sí como espía. No, espía no. O sea, yo lo he hablado con Patricia y lo hemos repasado. Bueno, claro, como el teléfono estaba en el chat, claro. Y yo es que no daba crédito. Pero bueno. Entonces, ese chat se lo pasa a usted, Patricia. Sí, yo lo he estado viendo con Patricia, efectivamente. Entonces esa es una. Dices nosotros, o sea, nosotros no atacamos ni a jueces ni fiscales, lo único que hacemos es transcribir lo que dicen los audios. ¿Qué dicen los audios? Pues en este caso lo que dice es, por ejemplo, el fiscal Grinda dice que la fiscal general anterior y el de ahora son unos sinvergüenzas, palabras literales. Bueno, eso pues cada uno tendrá su opinión, pero vamos, ahí está grabado. A continuación lo que dice es que la sección 4ª de la Audiencia Nacional, que no sé qué jueces la componen, no tengo ni idea, es un fraude. Y que toma decisiones en fraude y que han hecho una manipulación junto con el juez García Castellón para poner en libertad a Villarejo después de 4 años de prisión provisional. Eso lo dice como lo estoy contando. Además eso ya no está ni por escrito, está en una nota de voz. Entonces, nosotros lo que nos hemos dedicado este tiempo es simplemente a transcribir, a poner audio de qué es lo que dice fulano con su transcripción. Y de esos, o sea, estoy diciendo 2, pero hay 300. Pero yendo un poco a lo que pregunta don Josep María, usted es alguien que siente que emprendieron contra usted una investigación injusta, que emprendieron una investigación injusta para quitarle su empresa y para destruirle desde todos los puntos de vista, incluido el personal, y por tanto emprende una cruzada para tratar de desenmascarar a esas cloacas policiales y a los clientes que hayan podido estar usándolas. Es correcto, ¿no? Bueno, así es como... con un matiz, porque cuando esto me ocurre, o sea, yo no sabía lo que había aquí detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, claro, hay que entender que el comisario Villarejo lo que hizo fue grabar y documentar toda su vida. Cada reunión la grabó y la anotó. Todas. Entonces, a partir de ahí usted empieza a tirar de los hilos, digamos. Pero claro, yo no sabía lo que había. Entonces dices, tú empiezas a escuchar audio y dices, esto hablan de no sé qué, que no tiene nada que ver contigo, pero lo clasificas ahí, lo pones aquí. Y entonces vas poniendo las piezas y de repente lo que te sale es un puzzle allí aterrador. Pero dentro de los que le ayudan está una periodista de Público, que es Patricia López, que es quien luego le presenta o le lleva como ayudante también a una señora llamada Leire Díez. Y entonces, pues usted, encantado de que le echen una mano quien sea, porque usted está en una situación donde pues ya peor no puede ir, estar. ¿no? Y entonces dice, pues estupendo, todas las manos son bienvenidas. Vale, eso es una cosa y eso es entendible. Pero luego pasamos a lo que dice Josep María Francás. A usted se invierte la cosa y es Leire Díez quien trata de que usted le ayude a ella y le lleva a reuniones donde básicamente de lo que se trataba era no ya de buscar información contra Villarejo, sino de buscar información contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción, que en ese momento estaban investigando a Sánchez. Usted no dice en ese momento, oh, ¿qué hago yo en esta reunión? Bueno, es que yo, a ver, primero, en esas reuniones yo solo he estado en una y porque lo que aparece ahí, o sea, a mí, yo voy a esa reunión... Es la que vimos en vídeo todo. Sí, yo voy a esa reunión porque lo que me dicen es, oye, hay una... Y me dicen mis abogados, o sea, nos van a dar una información fundamental de Grinda y de tus casos. Entonces están ahí y además los que lo organizan son 2 abogados que son míos, Jacobo Teijelo y Choclán por el otro lado, porque los 2 son mis abogados. Entonces yo entro allí y me cuentan aquello. Es verdad, a mí me parecía aquello muy fantasioso. Eso en lo que respecta a Grinda en mis casos. ¿Qué pasa cuando se habla de la UCO y tal? No nos engañemos en una cosa. La UCO está grabada en los
archivos de Villarejo. De esas 167 operaciones que hace Villarejo, 163 las hace con el Cuerpo Nacional de Policía, con la UDEF, con F. Pero hay otras 4 que la hace con una serie de amigos suyos en la Guardia Civil. ¿En la Guardia Civil o en la UCO específicamente? En la UCO. Las 4. En la UCO. La hace en la UCO. Esas 4 operaciones las hace con alguien de la UCO. Sí. ¿Con alguien que sigue actualmente en la UCO o con alguien que estaba en la UCO hace 6 años? Sí. Y yo en eso tengo que decir otra cosa. Yo he estado protegido por la Guardia Civil durante otras razones que no vienen al caso, durante 15 años. Y soy colaborador de la Guardia Civil, de la Unidad de Información, desde el año 18. Y yo siempre, y ellos me pidieron, oye, cuando salga algo de la Guardia Civil, por favor avísanos para que nosotros lo manejemos y para no dañar al cuerpo. Que ellos lo defienden y yo lo entiendo, porque el que se hace Guardia Civil es por vocación desde que nació. O sea, eso, ahí no entra gente que no sienta que aquella es su vida. ¿Puedo preguntar otra cosa? Una breve. Muy breve. Que la has dejado a mitad. Y entonces, claro, dices, de repente te saltan esos nombres y dices, porque no los decimos nosotros, los dice el otro. Y yo pensé, pues ya tenemos un lío montado aquí. Eso es lo que pensé. Y entonces yo lo que le dije es, sí, venga, dame la información a ver si es verdad o no. Porque esa es otra. O sea, ¿Trasladaste eso a la Guardia Civil, a tu entorno de la Guardia Civil? Yo sí, todo lo que ha ocurrido lo hemos ido trasladando. No pasó nada. Bueno, alguno hizo algo que no debía, pero eso es otra historia. Una curiosidad, porque todos tenemos en mente esa imagen de esa rueda de prensa de Leire Díez, donde usted estaba ahí de acompañante y donde Leire Díez hace una cosa extrañísima, que es ponerse a posar haciendo tiempo. En lugar de empezar la rueda de prensa en el momento que tenía que haber empezado, se pone ahí sentada en la mesa mirando como si fuera una modelo, 20 minutos, como ¿no? haciendo tiempo. Y entonces, de repente, aparece Aldama. Es casi como si Leire Díez hubiera estado esperando a que Aldama apareciera para montar el número. Y yo le confieso, posiblemente estoy equivocado, que yo en ese momento pensé que estaban ustedes 3 de acuerdo. Aldama, usted y Leire Díez. No, yo no he visto... No. Yo no he visto nunca al señor Aldama ese día. Y yo intervine porque creía que le iba a pegar. De verdad, ¿eh? O sea, ¿Quién a quién? Aldama a Leire. Aldama a Leire. O sea, Leire es así y Aldama es como yo. No he estado con ninguno de los dos. No, pues es como... O sea, yo mido... Pero hay gente así que te pega una leche y te estozola. Bueno, ya, pero o sea, yo mido un 86, Aldama debe medir igual, que no está mal, o más. Pues los dos debemos andar por los 90 y muchos kilos y Leire es como esta botella. Vale. Pues a mí me da igual. O sea, yo habría hecho lo mismo por Leire o cualquiera. ¿Usted había hablado con Aldama antes? Nunca. Jamás. Javier Pérez Dolcet, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, más que invitado para en los próximos días volver. Nos han quedado todavía muchas dudas, el tiempo es el que manda. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y cambiamos completamente de tema y hablamos ahora con el autor Giuseppe Liberati del libro Next, cómo innovar desde adentro. Muy buenas tardes, Giuseppe. Buenas tardes a todos. Qué interesante la conversación que estaban manteniendo. Cuéntanos por qué la necesidad de este libro, por qué la necesidad de escribir Next. Bueno, Next es un viaje catártico que empezó hace muchos años, hablamos del 2015, donde lo que pasó fue, la idea original era una, ¿cómo se llama? Una oferta de innovación diferente. En ese momento yo era director de innovación para toda América en una gran corporación francesa y veía que el modelo de innovación que se estaba desarrollando no era el más adapto. Se creó este concepto de Next, que en ese momento era el concepto de una península, podríamos elaborarlo más en otro momento. Cuando dejé el mundo corporativo para crear mi propia actividad, mi propia empresa, siempre en Estados Unidos, me di cuenta que efectivamente había que cambiar profundamente todo el modelo de innovación. En Next empieza con el efecto de cada uno de nosotros es un potencial innovador, pero todo empieza de nosotros. Empieza, como dice el subtítulo, como innovar desde dentro. El dentro somos nosotros. Y nosotros somos parte de múltiples ecosistemas. Nosotros somos lo que pueden ser los gatekeepers, lo que bloquean nuestro propio camino. Nosotros integrando los ecosistemas
Típicamente nosotros a mí mismo tenemos dos ecosistemas, que es el mundo del trabajo, el mundo de la familia. Ya en esos contextos actuamos y podemos cambiar de ahí todo lo que nos pasa alrededor. Y entonces Next fundamentalmente, ¿qué es? Es la única certidumbre que tenemos hacia el futuro, entonces, el futuro próximo que tenemos, el futuro más adelante nuestro, que es lo que podemos tocar. O sea, mi próxima palabra, mi próximo pensamiento. No es un plan a largo plazo, porque antes de llegar a ese largo plazo hay una serie de hitos que van a marcar nuestro camino. Y lo único que podemos nosotros estar listos para enfrentar esos cambios con pequeños pasos. Y como sabemos todos, los pequeños pasos impactan nuestro día a día, impactan nuestras relaciones, impactan nuestro modo de ser. Es un libro que puede ser utilizado como una herramienta personal. He tenido el placer que alguien me envió unas reseñas en la versión inglesa desde una clínica de rehabilitación. Nunca lo había pensado en ese contexto y fue muy emocionante saber que hay gente en condiciones extremas que se apoyan en estas palabras para poder reconstruir su propia vida. Puede ser usado en el mundo empresarial, donde los ecosistemas son múltiples. Puede ser hablamos justamente del mundo político. En el mundo de la política, el concepto de los ecosistemas efectivamente son los más fundamentales. Entonces hay que interpretarlos, hay que entenderlos y hay que construir. Bueno, la cosa más divertida en este momento es que estamos justamente gracias a dos amigas, Elena y Marina, estamos construyendo un juego alrededor de estos conceptos y pronto lo verán. Hablaba de esos primeros pasos que se debe dar. ¿Cuál sería un ejemplo para poder innovar desde nosotros mismos, para poder evolucionar? Primero, la cosa más simple es no repetir constantemente la cosa que hacemos todos los días. Cambiar la posición del cepillo de dientes, por ejemplo, cambiar el camino que hacemos. Esto ya nos puede poner un poco al margen de nuestro treno de pensamiento, ¿no? Siempre nosotros tenemos una secuencia de pensamientos. Pero esto empieza también a cambiar la manera de escribir, a cambiar a saber decir gracias, a saber ser más empático con la persona que tenemos alrededor. Muchas veces tenemos en este mundo que estamos viviendo, hay una centralidad del individualismo, donde nosotros nos hemos transformado en la única unidad de medida del mundo. El mundo se mide alrededor de lo que yo pienso, yo mismo, todos centrados sobre nosotros. En realidad, nosotros somos más amplios que esto, porque nosotros impactamos todo el resto. Entonces, saber cambiar esa visión empieza muy simplemente. A nivel, por ejemplo, empresarial, podría ser solamente el efecto de cambiar la manera de escribir un email. Lo he vivido de manera muy directa, donde solamente cambiar la misma frase dicha en una forma u otra permitió de crear un gran negocio en lugar que destruir. Además de autor de este libro, es autor de muchos otros, pero es que además es experto geopolítico. Conocíamos en las últimas horas ese principio de acuerdo entre Donald Trump y Putin, un acuerdo en el que se incluirían 28 puntos para alcanzar esa paz con Ucrania. Sin embargo, se deja fuera de estas negociaciones a Ucrania. ¿Qué análisis nos puede hacer? Bueno, que efectivamente es muy amplio el tema. Gracias por estas preguntas. Primero, lo que está pasando es que evidentemente una de las cosas difíciles de la paz de la situación en Ucrania es que no hay la posibilidad que los dos salgan vencedores de la guerra. Es una guerra donde los dos tienen que salir de alguna manera perdiendo. Evidentemente Ucrania ha sido una herramienta en el pasado de todo la posible expansión o en realidad enfrentamiento entre una Rusia que se había perdido su estatus de potencia global con la fin de la URSS y un mundo occidental que quería ampliar su influencia. Lo que pasa es que efectivamente hoy los intereses, y particularmente hablo de tres intereses fundamentales, que son el Ártico, el espacio y evidentemente toda la parte de commodities a partir de petróleo y gas, son elementos relevantes de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Claramente Rusia hoy no está en una condición de fortaleza, quiere jugar un rol fuerte, pero no ha logrado demostrar de ser más una potencia militar fundamental, porque evidentemente si no hubiese logrado conquistar Ucrania recientemente. Pero en paralelo hay una situación muy interesante. No sé si alguien de ustedes lo comentó, es que en los últimos tiempos, la semana pasada en particular, salió la información que Kazajstán pidió de entrar a ser parte de los acuerdos de Abraham.
Como sabrán, los acuerdos de Abraham es el acuerdo entre los países árabes e Israel, que después del voto en las Naciones Unidas de aprobación del plan de paz para Israel y Palestina, amplía todas estas relaciones. Lo que significa esto, significa que desde Marruecos hasta prácticamente Pakistán se podría tener un acuerdo de desarrollo fundamental. Entonces el Mediterráneo se vuelve central. ¿Pero por qué Pakistán? Pakistán no es ni un país en sí árabe, no es un país parte de toda esta zona geográfica. Lo que es fundamental es que Pakistán tiene muchísimas reservas de gas, una de las más grandes del mundo. Tiene la frontera más larga con Rusia. No era una entidad soberana antes de la URSS, como Ucrania. Y es un puente entre este y oeste. Entonces, pues ahí hay movimientos mucho más profundos. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a estar en contacto durante los próximos días porque es muy interesante este análisis geopolítico que nos ha realizado. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por recibirme. Hasta gracias. Pronto. Y nosotros, bueno, pues con esta entrevista nos despedimos, no nos da más el programa, pero ya saben, mañana volvemos a la misma hora de siempre a partir de las 12 del mediodía aquí para seguir dando caña. Hasta mañana.